Muy buenos días, hoy estamos en el grupo Punto y Aparte y hoy les vamos a expresar la primera y segunda parte y una conclusión que podemos sacar del libro Lady Masacre, escrito por el muy famoso, reconocido Mario Mendoza. Estamos en el grupo con Walter Barreto, Karen Clavijo, Javier Puerto, Valeria Costa y Jessica Contreras. Bueno, empezamos con Mario Mendoza, un poco acerca de su biografía. Él nació en 1964, actualmente tiene 55 años. Él es un reconocido bogotano escritor. Más que todo habla sobre la literatura del siglo XX y siglo XXI, sobre novelas de ciencia ficción, terror y demás. Su libro más reconocido es Satanás, escrito en el 2002, con el que ganó uno de los premios que prontamente vamos a hablar. Su primer libro fue La ciudad de los umbrales y el último más reciente, El diario del fin del mundo. El libro del que vamos a hablar es Lady Masacre. Bueno, el año pasado en la Filbo estuvo presente hablándonos también sobre su último libro, del diario del fin del mundo. Es reconocido por recibir 3 premios, el primero en 1995 por un Premio Nacional de Literatura, el segundo fue por el libro de Satanás, el premio se llama Premio Biblioteca Breve de Shakespeare con la novela Satanás, y el último es el Premio Nacional de la Literatura. Entonces con esta frase empezamos nuestra exposición. Mundos oscuros donde prima la corrupción, la trampa y la muerte. Empecemos. Bueno, buenos días, mi nombre es Valeria Costa y estoy con mi compañera Jessica Contreras. Básicamente nosotros quisimos como plasmar a los personajes de una manera como real. Entonces acá los podemos ver. Muy bien. Bueno, comenzó yo y entonces pues este suceso empezó. No, pero póngame los personajes, o sea. A ver, váyalas mencionando. Bueno. O sea, semejante trabajo para. Bueno, acá podemos ver a Frank Molina, un hombre con barba que le sombrea las mejillas, un hombre canoso, aproximadamente unos 50 años. Por acá podemos ver a Miranda, quien es su compañera sentimental. Nos basamos en Marta Isabel Bolaños. Y por acá abajo podemos ver a Mariana Pombo. Según la descripción del libro, la imaginamos parecida a Margarita Sáenz de Mendoza. Acá podemos ver a Calimán, que es el hombre con el que está trabajando en la casa de Frank Molina. Acá podemos ver a Ignacio Pombo, así un hombre pues elegante. Y por último, imaginamos a la esposa de Pombo como la mujer de Belisario Betancur en su época, pues Elena Álvarez. Por acá tenemos a otros personajes como Serruchito, que lo imaginamos de esta forma, interpretado por Pierce Brosnan. La Palestina, la amiga de Frank, quien la retratamos como Dalia Nazar, una activista palestina precisamente. Y por último a José Mendieta, Pepe, acá lo podemos ver. 15 minutos. Bueno, este suceso empezó el 1 de julio del año 2008, en donde Frank Molina estaba siendo despedido de su trabajo. ¿Qué acontecimiento? Sigan, a ver, no me pierdan el ritmo que van bien. Tranquilos. ¿Listo? Frank Molina en el trabajo hizo un escándalo y uno de sus protagonizó una riña. Entonces uno de sus compañeros lo que hizo fue publicarlo con el titular de Frank Molina protagoniza una riña y pues que hace un escándalo. Con esto los medios de farándula lo que hicieron fue sacar a la luz todos los problemas psiquiátricos que tenía Frank Molina, que era un hombre alcohólico y bipolar.
Pues con esto todo el mundo obviamente se enteró y pues su carrera cayó al piso. Con esto entonces Frank Molina lo que hace es salirse totalmente de esta A ver, grupo, ayúdenle a la niña, no me la dejen. Bueno, Frank Molina lo que hace es un curso con el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, y así obtiene su licencia como detective privado. A él le llegaron muchísimos casos, pero no le gustó ninguno, entonces como que los dejaba pasar hasta que llegó Mariana Pombo y le gustó muchísimo el caso de ella. Lo que ella básicamente quería era que Frank Molina investigara sobre la muerte de su hermano Ignacio Pombo, porque ella no creía lo que habían dicho en conclusión sobre su muerte. Le habían propagado la muerte había sido en su casa, habían dicho que habían llegado unos ladrones y que le habían robado $4.000, unas joyas y 6 millones de pesos. Frank Molina aceptó esto y se puso a investigar. Básicamente, él descubre que su esposa había dado declaraciones y había dicho que ella no había escuchado nada en la casa porque ella antes de acostarse tomaba unos calmantes y pues no había escuchado nada. Ella se levanta en la mañana siguiente y lo encuentra en la sala de su casa tirado. Ella de una llama a la ambulancia. Llegan los paramédicos, pero ellos no hacen nada. Esperan a que llegue la policía y hacen que se encargue de esto. No encuentra, la policía investiga y no encuentran nada de huellas dactilares de un sospechoso, solamente están los que viven en la casa. Entonces, sin embargo, Frank Molina empieza a investigar y primero lo que hace es visitar a la esposa de Pombo y le dice que le va a hacer una serie de preguntas. Ella responde de una forma muy agresiva y le dice que no necesita eso porque la fiscalía ya está investigando. Frank le reclama que una esposa que de verdad se preocupara por su familia estaría feliz de que esto pasara. Sin embargo, bueno, ella lo echa y él decide dirigirse a la fiscalía para entender qué está pasando. Ahí se encuentra con su antiguo instructor para investigador privado y él le recomienda que vaya a visitar principalmente a Cerruchito, quien anteriormente era un médico de amputados en el hospital militar, pero que ahora está colaborando con los cadáveres en las oficinas de la fiscalía. Cuando él va, él le comenta que al contrario de la versión que le habían dado anteriormente, como decía mi compañera, no mataron a Pombo en la casa, tardaron mucho en ayudarlo y que las puñaladas no eran consistentes con que lo hubieran robado porque la pijama no estaba llena de sangre ni tampoco había ninguna muestra de esto en la casa. Sin embargo, le da unos descubrimientos como que el 8 minutos. Era zurdo, usaba un cuchillo barato y entonces él decide seguir investigando. Tiene dos teorías, una es que se relaciona con la parapolítica, entonces aquí es donde el escritor nos menciona una masacre que en realidad no sucedió, pero que hace alusión a todas las masacres que pasan en Colombia relacionadas con los campesinos que tienen pequeñas tierras y que los latifundistas echan de sus hogares. Luego habla con uno de los abogados de este caso, que se llama Jerónimo Peláez, Eugenio Peláez, y le dice que esto era mentira porque a ellos les servía más que Pombo estuviera vivo. Luego empieza a teorizar acerca de un posible caso relacionado con el mejor amigo de Pombo, que se llamaba José Pepe Mendieta, que también estaba implicado en la parapolítica y supuestamente tenía una relación sentimental con la esposa de Pombo. Llegan a la conclusión, después de volver a la oficina de la fiscalía, que Pombo durante el momento de la muerte estaba con una mujer misteriosa. Presumen que era una prostituta barata por el perfume, los brillos que encontraron y el cabello. Sin embargo, no se sabe hasta ahora y es todo un misterio. Lo que nos da pie a la segunda parte de la historia. La primera parte concluye con
como decía mi compañera del grupo anterior, Miranda y Frank se encontraban pues en una noche de pasión y vieron por noticias que Pepe Mendieta había sido capturado y esto aparte a la segunda parte del libro. Entonces él comienza hablando en el principio de la segunda parte de que él tenía un problema de bipolaridad y era marihuanero y tomaba mucho aguardiente y él dejó de consumir sus pastillas y empezó a fumar mucha marihuana, empezó a dejar de afeitarse, a dejar de bañarse y empezó pues a convertirse en un vagabundo. Salía todos los días a las calles y decía que se sentía pues libre y esto lo llevó a sentirse solo y empezar a hacer llamadas. Dos llamadas importantes fue la de que le hizo a Marilyn, que pues pudo desahogarse con ella y al final ella le contó que tenía cáncer terminal y que estaba en la clínica El Country y estaba en el salón 400 y estaba en la clínica 411. Y la segunda llamada fue un día que fue a la Caracas y llamó a Irene de Pombo y le dijo: yo sé todo lo que tú sabes, yo sé todo lo que hiciste, confiesa. Y esto generó que ella empezara a enloquecerse y terminara muy mal. Bueno, 8 minutos. Terminara muy mal. Ya cuando Miranda y Calimán se dieron cuenta de que él estaba muy deteriorado, llamaron a Bernie, que era su doctor de cabecera, que llevaba su caso durante una década. Entonces ellos deciden llevarlo a una clínica. Antes de que lo llevaran a la clínica, Frank trató a Miranda de prostituta, la comparó así porque ella es masajista y dijo que para ser masajista pues no se necesita un título, y a Calimán lo consideró un culebrero loco. Cuando ya estaba en la clínica conoció, bueno, antes de eso 6 días tuvieron que pasar para que pudiera Miranda ir a visitarlo y bueno, él le pidió perdón. Ya Calimán al día siguiente va y lo visita y le lleva unas revistas sobre la actualidad. Con esas revistas conoce a Batman a unos días porque se las pidió prestadas. Le interesa mucho el caso de él y del Diente Reptiliano, que son dos compañeros que él destaca en la segunda parte, porque Batman es un loco y el Diente Reptiliano es un profesor de universidad que se enfrascó tanto en las leyendas de la Edad Media que solo hablaba de eso hasta el punto de llegar a plazas a gritar como loco que el fin se acercaba en el 2020. Y por último, el tercer importante es Jerónimo Eylash, que era una leyenda. Decían que se encontraba en el sótano porque ni los sedantes, ni los medicamentos, ni nada le hacían efecto y que era un demonio. 5 minutos. Que cada domingo iba el padre Ospina a visitarlo y salía muy mal. Y termina la primera parte de la segunda parte del libro hablando de cómo conoció a Miranda por unos baños turcos. Bueno, pues continuando con lo que mi compañero estaba mencionando, seguimos con la segunda parte, Corazón de las Tinieblas. Básicamente, nuestro personaje, Frank Molina, en el momento que ingresa al centro de rehabilitación con el psiquiatra, una noche él decide no tomarse los sedantes. ¿Por qué? Básicamente, él sale junto con su amigo Batman por los corredores, escuchan ruidos extraños con la enfermeras y deciden ir a investigar, o sea, ir a ver qué pasa, qué es lo que van a encontrar. Entonces, básicamente encuentran al director del centro psiquiátrico y al padre Ospina conversando sobre el caso de Jerónimo, que es el caso, es un paciente que básicamente se decía que estaba con un espíritu maligno en su cuerpo
Por esa razón llaman al padre Ospina. Bueno, esa noche básicamente estaba lloviendo, haciendo mucho frío y Frank y Batman deciden salir a ver qué pasa. Bueno, básicamente las escaleras corren una escena que van bajando y escuchan ruidos, y mientras escuchan ruidos básicamente lo que hacen es esconderse en un rincón de esas escaleras para ver qué pasa. En esa escena, el director y el padre comienzan a tener un diálogo con respecto a Jerónimo, sobre su estado, sobre qué se pueden hacer y sobre qué no pueden hacer sobre este paciente, sobre casos científicos y casos religiosos. En ese instante, el padre decide hablar con Jerónimo. Jerónimo le atribuye al padre cosas negativas que él ha hecho en su pasado. Lo que anteriormente mencionaban, que abusó de una niña de 12 años y pues que no prestó ayuda a su madre cuando tenía cáncer. En ese momento aparece una serie de personajes que nombran el libro para planear lo que es la fuga de Jerónimo. Y esos personajes que llegan ahí privan al director y al padre Ospina, dejándolos inconscientes, y así planean la fuga. Frank, Batman, y ahí ingresa el vidente reptiliano, y en esa fuga aprovechan y se escapan. Frank llega a su casa, en su casa lo recibe Miranda, toda contenta de verlo, y al día siguiente básicamente lo que hace Frank es como recuperar todo lo que había dejado, volver a empezar el caso de Ignacio Pombo. Hace una carta a Mariana Pombo sobre que ya está bien, ya se recuperó, que tuvo un pequeño inconveniente en el caso, pero que todo está bien. Y básicamente lo que hace es que con Calimán tienen una conversación muy directa, y él le da un consejo para que 2 minutos. Mariana de Pombo se puede decir que Mariana de Pombo es una de las infiltradas en el caso de Ignacio Pombo. Y como conclusión de esta novela negra y de intriga de terror, podemos ver las consecuencias de esta enfermedad, que él cuando sale de esta clínica dice que esta enfermedad la llevó a caminos muy malos, a caminos de perder su trabajo y herir a personas que estaban con él. También la gente bogotana, sus características, su cultura, igual, asimismo los lugares que él califica mucho de Bogotá, y asimismo que nada es para siempre, así que debemos actuar, debemos mirar cómo ejecutamos nuestro futuro, así seremos unas mejores personas. Muchas gracias.